información. Entonces, el método de resolución y descomposición es muy sencillo, pero hay que ir de punto en punto. Y entonces es muy importante aplicar esta fórmula que siempre la hemos manejado desde bachillerato, donde dice que la velocidad que quiero conocer es igual a la velocidad que tengo como un dato más la relación que existe entre estas dos velocidades, la velocidad de B vista desde el punto A. Y para esto tengo que recordar tres tipos de movimientos que yo conozco. Y el primer movimiento que se me viene a la mente es el movimiento de rotación. Entonces, a ese movimiento de rotación también se le llama movimiento de una manivela. En la industria, ¿por qué hago mucha referencia en la manivela? Porque normalmente cuando llegamos a la industria dicen, a ver, está fallando allá la manivela de ese mecanismo, a ver, ve a checarle, y uno se queda así como que, ¿y cuál era la manivela? Pues es el elemento que está rotando. Normalmente es el motor con la polea o el motor con un engrane. Esa es una manivela. Y entonces sabemos que al movimiento de rotación se debe de tener un punto fijo, un elemento que está girando alrededor de ese es un movimiento de rotación, y su velocidad siempre la vamos a poner perpendicular a lo que es su radio. Ahí vamos a tener la velocidad. De acuerdo al giro del motor, puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero ahí va a estar conectada su velocidad del punto A. Ese es mi primer movimiento que no se me debe de olvidar. Desde el que iniciamos este curso lo hemos estado manejando. El movimiento de traslación. Otro movimiento que tiene velocidad absoluta porque están unidos a un punto fijo. Este es su punto fijo, este es su punto fijo y en el que se está trasladando. Por eso hablamos de velocidades absolutas. Y su movimiento va a ser paralelo a su desplazamiento. Paralelo a su desplazamiento, yo voy a tener su velocidad. Y el más importante para este método, es el movimiento plano caso general. Recuerden que el movimiento plano caso general es aquel que tiene dos movimientos en un instante. Vemos sus pares cinemáticos que tienen a la orilla y puede ser un movimiento de rotación y en el otro punto del eslabón puede ser que también tenga rotación o puede ser que este sea traslación y este rotación o al revés, este rotación y este traslación, pero normalmente es un eslabón con el que está intermedio, ¿sí? Porque ese movimiento plano caso general no podemos iniciar un mecanismo por el estudio del movimiento plano caso general. Siempre el estudio de los mecanismos iniciamos con un movimiento de rotación o uno de traslación. Bueno, y una vez que ubiquemos el movimiento plano caso general del eslabón, este es mi eslabón, tengo mi punto A y en ese punto A se ha reflejado una velocidad. Esa velocidad es un punto. Y entonces tomo mi escuadra y siempre me deslizo a través de ese eslabón. Ahí me estoy deslizando a través de mi eslabón. Llego al punto y trazo una
perpendicular al eslabón. Ahí está. Ya traslade su velocidad, su punto. Profe, perdón que lo interrumpa, pero hay unos compañeros que quieren entrar. Ok. Y entonces, del punto a este, saco una paralela y la pongo en el punto. Entonces, nuevamente, este es mi punto, mi movimiento plano caso general, mi eslabón, me vengo, busco, trazo una perpendicular y una paralela a esta, mi punto de inicio, a la cual yo mido con mi escala métrica y encuentro una distancia. Esa distancia la podemos manejar por letras del alfabeto en minúsculas A, B, C, D, F, o en su defecto le podemos poner la verdadera magnitud que tiene aquí. Le pongo media pulgada, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, 3 centímetros, 2 centímetros. El chiste es que le pongan su magnitud. Ya teniendo en este extremo, yo me voy al otro extremo, siempre desplazándome por el eslabón. ¿Sí? Ahí me voy desplazando sobre este eslabón. Una vez que llegue aquí, tomo mi magnitud que tengo aquí de 1, 2 o 3 centímetros y se la pongo aquí. Vengo, la mido aquí y desplazándome con mi escuadra, llego y se la establezco aquí. Y trazo una perpendicular a donde llegue. Como del punto hacia la derecha está esa distancia, tengo que respetar del punto hacia la derecha, repetir esa distancia. No puedo hacerlo al contrario, siempre es, si lo estoy observando del punto a la derecha, aquí tengo que respetar del punto hacia la derecha. A ver si tienen alguna duda. Todavía no, profesor. Todo bien. Ok. Entonces vamos a empezar a ver los ejercicios. Y entonces, las recomendaciones. Consiste como los 3 métodos que vamos a ver. En los 3 métodos tengo que tomar mi mecanismo, tomarle dimensiones y todo. Físicamente tomo mis dimensiones y si lo hago a papel y lápiz, pues lo llevo a escala. Pero si yo tengo un programa de diseño, pues automáticamente lo llevo a escala 1:1 y ahí no hay ningún problema. Entonces, ya que haya hecho mi dibujo a escala, me voy con el siguiente punto. Se analiza el mecanismo y se indica dónde inicia el movimiento de este mecanismo. Vuelvo a reiterar, estos mecanismos siempre inician por un movimiento de rotación o un movimiento de traslación. Nunca inician por un
por el método, movimiento plano caso general. Nunca van a iniciar, siempre por rotación o por traslación. Y entonces, si lo estamos haciendo a papel y lápiz, pues es recomendable darle su magnitud de 3 centímetros a la velocidad cuando tenemos un eslabón de 6 pulgadas, de 6 eslabones. Cuando tenemos un mecanismo más allá de 6 eslabones, le damos 5 centímetros a esa magnitud de velocidad. Entonces, este es el punto importante. Seguirá un movimiento plano caso general, y que no se me olvide, cuando yo ubique el movimiento plano caso general, el uso de escuadras, donde debo de encontrar una distancia, y esa distancia la debo de trasladar al otro punto, al punto opuesto donde la tomo. Y entonces cerramos con un movimiento de rotación o una traslación. ¿Por qué? Porque desde que nosotros estamos viendo dinámica y cinemática de la partícula y del cuerpo rígido, esta formulita nos ha traído de cabeza, donde dice que tengo la velocidad absoluta más unida con una relativa, voy a encontrar una velocidad absoluta. Por eso tengo un movimiento de rotación, un movimiento plano caso general, y cierro con un movimiento rotación o traslación, cualquiera de los dos. Ahora bien, normalmente cuando nosotros nos dicen, a ver, ¿cuáles fueron las causas de que esta pieza mecánica se haya roto? ¿En qué velocidad está esta máquina así como está parada? Porque pues nunca va a faltar algún gerente que nos diga, a ver, hágale el análisis de velocidades, y bueno, pues, no hay problema, se los hacemos. Entonces, normalmente los problemas de la escuela nos dicen, que la velocidad angular son 2 radianes, no, que la velocidad angular son 10 radianes, no, que la velocidad angular son 15 radianes. Pero dice uno, ¿pero de dónde saca esos radianes? Entonces, es tan fácil como ir, si tenemos un movimiento de rotación, al motor directamente, y en el motor tiene una plaquita. Y esa plaquita son los datos que contiene ese motor. Y entonces, ahí me maneja las revoluciones por minuto que tiene ese motor. 1200 revoluciones por minuto, 1800 revoluciones por minuto. Pero resulta que yo las debo de convertir en radianes sobre segundo. Entonces, esta formulita, bueno, y si en un momento dado el motor no tuviese la placa de los datos, ¿con qué movimiento gira ese motor? Hay una especie como de reloj con un pivotito de hule que le llaman tacómetro. Echa uno a andar el motor y se va con el tacómetro y lo pone en la flecha de giro del motor, su flecha, y ahí detectamos cuántas revoluciones por minuto tiene. Bien, entonces nos dice que la velocidad angular es igual a, como vamos a convertir en radianes, una vuelta completa, un giro completo, en radianes sería 2pi. N es la cantidad de revoluciones, pero como nos dice revoluciones por minuto,
y la velocidad angular la tengo que sacar en segundos, por eso divido entre 60 y con esta pequeña fórmula estoy convirtiendo de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. ¿Vale? Ustedes me dicen cualquier cosa ahí de que si no la entienden les vuelvo a explicar. Y este es mi primer ejemplo. Y mi primer ejemplo dice que la figura ilustra un mecanismo triturador de rocas. Se usa en una máquina donde se colocan rocas grandes en una tolva vertical y cae a la cámara de trituración. De manera que aquí está la tolva vertical donde llegan aquí las rocas y aquí la está aplastando esta quijada. Así le dicen el ramo minero a esto, una quijada. Las rocas del tamaño adecuado pasan a través de un cribador o una malla que tiene ciertas dimensiones, donde cae la grava o las piedras que ya están a esa medida y cae ya seleccionadas el tamaño de la piedra. Las rocas que no pasan por el cribador se reintroducen en la cámara de trituración. Creo que es su internet. Ya me había espantado. Simón. Quizás sí se le fue su internet. Lo más probable. La velocidad lineal o la velocidad tangencial, como le quieran llamar. No te escuché. ¿Ah, no? No, profe. ¿Por qué me sacó tan feo? ¿Ahora sí la ven? Sí. Ok, no sé por qué me sacó tan feo. Entonces, como queremos sacar la velocidad lineal o tangencial de la manivela, recuerden que es una perpendicular al radio. Entonces, como es un movimiento de rotación, es velocidad angular por el radio. Entonces, ya tengo mi velocidad angular por el radio, que son 60 milímetros, multiplico y me da 753.6 milímetros sobre segundo. Ahora sí ya tengo mi velocidad lineal o tangencial. Aquí la tengo. Hubo que hacer una multiplicación. A ver si hay dudas, preguntas que tuvieran. Y me da 753. Y aquí le van a poner la escala que ustedes quieran. Si lo están haciendo a en hojas de papel y escuadras, pues aquí le ponen sus 3 centímetros que le dieron para hacer posteriormente su regla de 3, o están llevando uno a uno, pues adelante, ¿no? En un programa de diseño, pero yo
en un diagrama cinemático no podría poner una acotación tan grande de 753.6 milímetros sobre segundo. Entonces lo que hago, automáticamente mejor le doy una escala. Si lo estoy haciendo con escuadras y papel. Entonces, aquí les doy unos minutos para que ustedes me indiquen cómo van a hacer este mecanismo, si lo van a hacer escala, si lo van a hacer aproximado, como ustedes quieran. Ahí está mi mecanismo. Si tienen su programa abierto, pues lo hacen rápido. El MISCA es este. Pero también por ahí lo pueden descargar. Pásenos una foto, profe. ¿Una foto de este libro? Pues no estaría mal. Ok, déjame. Mientras que hacen ustedes el dibujo, yo se los paso. Nuevamente. Entonces, procedemos a resolver el ejercicio. Entonces, mi primer paso es tener mi dato. Y mi dato, porque aquí está mi fórmula, dice que voy a buscar la velocidad de B teniendo la de A y la relación de ambas. Entonces, analizo el eslabón 1 con el 2. ¿Qué eslabón? ¿Qué movimiento tiene el eslabón 1 con el 2? ¿Qué movimiento tenemos el eslabón 1 con el 2? Desconecten esta. Estos dos, ¿qué movimiento tienen? ¿Rotación? Rotación. Entonces, como hay rotación perpendicular a ese, yo voy a trazar mi velocidad a 90 grados. Y aquí es donde ustedes le dan esta magnitud. Digo yo, de aquí a aquí te voy a dar una magnitud de 3. Y le voy a llamar mi velocidad de A. A ver, tracen esa velocidad lineal o tangencial, como le quieran llamar. Porque algunos compañeros le dicen tangencial y yo le llamo lineal.
Ahora bien, mi eslabón 3, este es mi eslabón 3 que ando paseando. En esta punta, la punta derecha, tengo rotación en el punto A. En el punto B también tengo rotación. De manera que yo tengo dos movimientos en un mismo instante. Entonces, me paso al siguiente. ¿Y qué es lo más importante para este método que debo de enfocarme? Ahí tengo mi velocidad de A. Como aquí está mi ecuación, mi fórmula, dice que sigue la relativa y efectivamente el movimiento, el eslabón 3 tiene movimiento plano caso general, ya lo habíamos platicado. Entonces, ¿qué es lo que me debo de acordar? Que yo voy a agarrar mi escuadra y me voy a deslizar por el eslabón 3. Ahí me voy deslizando por el eslabón 3 hasta tocar la punta de la velocidad de mi dato, que fue la velocidad de A. Cuando yo toque eso, automáticamente trazo una perpendicular. A ver, acérquense con la escuadra a la punta de la flecha y ya que lleguen ahí, trazan una perpendicular. ¿Mande? No, pues no, la magnitud te la va a dar esto. Tu recorrido que hagas hasta acá, a tocar la punta de la flecha y automáticamente te da una magnitud. ¿Cómo va a ser esa magnitud? De aquí, la voy a medir de aquí hasta esta, entre estas dos paralelas, yo voy a tener ya una nueva magnitud. Ya no van a ser los 3 centímetros, sino va a ser menos, puede ser menos o puede ser más esa magnitud. Automáticamente el método te va arrojando las magnitudes de esas distancias. Así que o le pones A o le pones cuánto vale esta magnitud. Aquí le puedes poner A es igual a 1.5 centímetros o 2.8 o 3.5, no sé, lo que te haya dado la magnitud. Pero sí debe ser menor a 3.
Está bien, está bien. Te digo que ya más adelante yo hago ejercicios en SolidWorks y nos debe de dar lo mismo. Ok, una vez que yo tengo esto, alargo mi vector o alargo el eslabón 3, lo alargamos y me sigo desplazando. ¿Hasta dónde? Hasta esta magnitud. Darle lo mismo que me dio aquí, 2.5, se lo doy aquí. A ver, dale los 2.5. Y trazas una perpendicular al eslabón número 3. Sí, tú te desplazas por el eslabón 3 y los mismos 2.5 que le diste aquí, se los das de aquí a aquí y trazas su perpendicular. Y estoy jugando con la relativa, aquí le estoy poniendo, aquí jugué con la velocidad de A, aquí estoy jugando con la relativa, las tengo en rojo. No, es la misma de aquí que le diste, por eso le pongo la magnitud de A, es la misma magnitud que vas a poner aquí de A, el mismo valor. Debes de llevar ese control bien exacto porque es la velocidad que te va a arrojar para tus cálculos. Si aquí te dio 2.5, es del punto hacia la izquierda, vuelvo a trazar 2.5 centímetros. Sí. Ok, entonces nos vamos al otro paso. Aquí está, ya la trasladé hasta acá, ya la tengo. Ahora tengo esto, que es lo mismo exactamente que esto. Eslabón que me queda 1 con el 4. ¿Qué movimiento tienen? El eslabón 1 con el 4. Ya lo desenganché del eslabón 3. Si yo pongo a mover este 4, ¿cómo va? ¿Qué movimiento va a hacer el eslabón 4 con respecto al 1? ¿Rotativo? Rotación. Entonces acabas de dar la palabra clave. La rotación viene perpendicular al eslabón 4 y se la trazo perpendicularmente
al punto B, hacia arriba y hacia abajo. A ver, tracen su perpendicular, por favor. Estamos hablando de la velocidad absoluta de B. Entonces ya estoy hablando de la velocidad de B perpendicular al punto B. Trazo hacia arriba y hacia la derecha y hacia la izquierda. Perpendicular al eslabón 4. Ahora lo que hacemos únicamente es buscar mi velocidad de B. Mi velocidad de B la tomo desde el punto y siguiendo la trayectoria de la perpendicular que acabo de trazar hasta encontrar la línea de la magnitud que tracé. Entonces, siguiendo la trayectoria del punto B hasta la magnitud que me dio esta de 2.5, como lo habías dicho, y encuentro la velocidad de B. Y ya automáticamente ya acabé el ejercicio. ¿Ya? Ya podemos hacer regla de 3. Lo voy a hacer en Solid o lo hacen en Solid y ya pueden darme las dimensiones y los comparamos la próxima clase. Llevando este a escala, ¿eh? Llevándolo a escala. Y este método así de fácil termina. Ya nomás buscamos. Siguiente ejercicio. Ahora me dice, en la figura se ilustra el diagrama cinemático de otro triturador de rocas, teniendo una velocidad angular de 5 radianes sobre segundo en el sentido mostrado en la figura. Calcule las velocidades y nos piden las velocidades de cada uno de sus puntos. Y aquí está el triturador de rocas. Es un balancín, un vaivén, y con este martillo es el que va tronando, sube y baja para tronar las rocas. Sube y baja y va tronando ahora Ahí está. ¿Alguien lo está haciendo a escala o lo hacemos así aproximadamente? Uh-huh. Ahí está. Recuerden que este apunte se los envío ahorita, terminando la clase. Ahí está mi diagrama cinemático. Tengo mi velocidad con la velocidad angular 5 radianes por 3 pulgadas, me dan 15 pulgadas en el punto B, 15 pulgadas sobre segundo. Le doy aproximadamente 3 centímetros. A ver, trácenlo aproximadamente para empezarlo a resolver.
Ok, lo empezamos a resolver. Tengo como dato la velocidad de B. Quiero conocer la velocidad de C y la relación que existe entre ellos. Ahí está. Velocidad de B más la velocidad de C vista desde B me va a dar como resultado la velocidad de C. Entonces, como el eslabón 1 con el 2 se encuentra en rotación, trazo perpendicularmente, trazamos perpendicularmente al radio la velocidad y le damos 3 centímetros. Y ya encuentro la velocidad de B lineal o tangencial. Perpendicular al eslabón número 2. Porque el 1 con el 2 se encuentra en rotación. Ok. Esa es mi velocidad de B. Ahora tengo que ubicar la relativa. Y sigo con el eslabón número 3. Ahí está mi velocidad de B. El eslabón 3, lo hice en un solo dibujo. Mi eslabón 3 tiene movimiento plano caso general. En el punto B tiene rotación. En el punto C tiene rotación. Entonces son dos movimientos que tiene en un mismo instante. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo mi escuadra. Me voy deslizando por el eslabón 3 hasta tocar la punta de la flecha del vector velocidad. Ahora que le acabo de tocar la punta de la flecha, trazo una perpendicular al eslabón 3. Hay trazo su perpendicular. Quiero saber la magnitud. Trazo una paralela al punto B. Tomo una escala métrica y veo cuánto mide eso. Y se lo asigno, se lo pongo. Ok. Tomo mi escuadra. Mi punto está del punto B hacia la derecha. Alargo mi eslabón. Alargamos nuestro eslabón. Ahí está alargado nuestro eslabón. Me deslizo por ese eslabón. ¿Hasta dónde me voy a deslizar? Me voy a deslizar hasta medir la misma magnitud de aquí. Si me dio 1 centímetro, me dio 2 centímetros, se los mido.
Y entonces trazo una perpendicular y una paralela para darle exactamente la misma magnitud. Ok. Ahora, el eslabón 4 y el eslabón 1 están interactuando. ¿Qué movimiento tiene el 1 y el 4? El 1 con el 4 tiene un movimiento de rotación. Si yo le quito el perno aquí a los extremos, el perno del punto C y el perno del punto E, entonces el eslabón 4 va a estar girando alrededor del 1. Por eso es un movimiento de rotación. Y como es un movimiento de rotación, trazo una perpendicular a la línea que estoy uniendo el punto D con el punto C y le trazo su perpendicular hacia arriba y hacia abajo a 90 grados. Trácenle su perpendicular, por favor. ¿Vamos bien o voy muy a prisa? El 1 con el 4 es rotación. Entonces, la línea que está uniendo al punto C con el punto D es esta línea. Esta por donde estoy pasando mi cursor. Entonces, saco una perpendicular a esa línea. Llego al punto C y la trazo hacia arriba y hacia abajo. Ok. ¿Los demás vamos bien o voy muy a prisa? Vamos bien, profe. Vamos bien. Ok, entonces recuerden que para encontrar la velocidad de C es siguiendo la trayectoria de la perpendicular hasta tocar la distancia de esta magnitud. Voy a encontrar la velocidad de C. Entonces aquí ya van a tener la magnitud del punto C. Y con esa estoy cerrando mi ecuación que dice que yo voy a encontrar a C trazando la de B, trazando la relativa de C vista desde B, y con esta yo cierro la velocidad de C. Ahora la velocidad, sigo trabajando con el eslabón 1 y 4. ¿Por qué? Porque tanto esta línea está uniendo a D con C, también está uniendo a D con E y es un eslabón terciario. Aquí está el eslabón terciario. Entonces,
quité los pernos de al lado y nada más dejé mi puro eslabón 1 con el 4. Tengo mi velocidad de C. Aquí estoy exagerando porque ustedes casi la velocidad de C va a estar muy juntita con la velocidad del punto E, pero estoy exagerando yo un poquito que esta distancia es mucho menos corta que esta. Esta es más larga que esta. Entonces, como ustedes tienen la velocidad de C y el dibujo me dice cuál es su radio de aquí, yo puedo sacar la velocidad angular y la velocidad angular es la misma para el eslabón 4 y la multiplico por el radio y automáticamente puedo encontrar el vector del punto E. Pero como estamos en un método gráfico, dice que me apoyo en el punto D, abro mi compás hasta el punto C y giro mi compás. Ahora trazo esta línea, alargo mi eslabón, ahí está alargado mi eslabón, y aquí intersecto. Sí, ahorita continuamos. Entonces, alargo esta y traslado mi punto C, lo traslado aquí como C'. Compás. Una vez que hayan alargado esta línea, llegan aquí y trasladan en magnitud, dirección y sentido lo que hacemos en centros instantáneos. Esta magnitud de C la trasladan aquí, por favor. Realicen ese pasito. Una vez que lo hayan hecho, hacemos una especie de gradiente de velocidad. Recuerden que el gradiente de velocidad es de donde me apoyé, pasando por la punta de la flecha de mi dato que trasladé. Y ahora una paralela, me voy al punto E hasta tocar mi gradiente de velocidad y ahí tengo la velocidad del punto E sin hacer reglas de tren, ni despejes, ni nada. Únicamente siguiendo el método gráfico. Ya tenemos la velocidad del punto E. Ok.
Bien, ahora tenemos que plantear mi otra ecuación, donde dice que yo tengo el valor del punto E, la relación que existe entre F y el punto E para encontrar la velocidad de F. Entonces, ya teniendo la velocidad del punto E, vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está mi velocidad del punto E. Está muy pegadita. Ya tengo la de el punto E. Voy con el eslabón número 5. Ahora el que debo de analizar es el eslabón 5. El eslabón 5 en este punto tiene un movimiento de rotación que se lo está pasando el punto D. En este punto, en el punto F, tiene un movimiento de traslación. Es por eso que tiene un movimiento plano caso general. Y al tener movimiento plano caso general, me deslizo con mi escuadra, llegando a tocar la velocidad del punto E. Una vez que la toque, le trazo una perpendicular a esta. Y le tomo su magnitud. Le tomo una magnitud. Esta magnitud, ahora yo le llamo B, pero ustedes le pueden llamar midiéndole y poniendo qué dato les dio aquí. A ver, háganlo aquí, por favor. ¿Qué dato les daría? Ok. Entonces, nuevamente tomo mi escuadra, me deslizo, está del punto E hacia abajo. Entonces, alargo mi eslabón F, ahí lo estoy alargando. Me deslizo y cuando le mido de aquí a aquí, como dice su compañero, le dio 1 centímetro, ahí le da 1 centímetro. Y traza su perpendicular y está bien definida la distancia de 1 centímetro. Está bien definida esa distancia de 1 centímetro. Y ya terminé con la relativa, con el eslabón número 5. Ahora me queda por analizar el eslabón 6. ¿Qué movimiento tiene el eslabón número 6? ¿De traslación? De traslación exactamente, porque sube o baja, está triturando. Es de traslación. Sube, baja, sube, baja. Ahí está su movimiento. Sube y baja. Este es su movimiento que tiene. Su movimiento de traslación. El eslabón 6. Aquí está. Y entonces, para buscar mi velocidad de F,
trazo del punto hasta tocar la magnitud que tuve de B y voy a encontrar mi velocidad de F. La mido y empiezo a sacar todos mis cálculos. Lo voy a llevar yo a SolidWorks para que estemos en sintonía. Ustedes también lo tienen que hacer de aquí al jueves para ver si nos da los mismos datos. Y ya estamos terminando este ejercicio con el método de resolución y descomposición. ¿Qué les parece, verdad? Más sencillo, pero más laborioso. Porque con el método de centros instantáneos, con la velocidad del punto B, con un solo pasito hubiera encontrado yo la F. Esa es la ventaja y desventajas que tiene cada método. Algo que no se haya entendido. Todo bien, gracias. Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Ahora no ha preguntado la señorita qué pasó. ¿Sí le aprendió o no le aprendió? Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno, este documento se lo estoy enviando en estos momentos. Y por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde y síganse cuidando mucho. Hasta luego. Igualmente, profesor. Igualmente, profe.